esa humanidad que se ha visto desnuda ha tenido la experiencia de la desnudez interior. Esa desnudez física manifiesta solamente la desnudez del alma que se ha visto desprovista de la gracia de Dios. Esa cercanía que el hombre necesita tener con su Creador porque ha sido bueno, ha sido formado bueno, y de esa bondad el hombre ha estado diseñado precisamente para la gracia y no así para el pecado. Esta visión jamartiocéntrica del pecado, donde el pecado se vuelve como la necesidad para vivir en la gracia, fue una visión, sí, muy fuerte en el tiempo de Agustín. Sin embargo, la experiencia y la expresión que nosotros encontramos desde el inicio, en las primeras páginas del libro del Génesis, como también en el libro del Apocalipsis, como culmen de la revelación y de la profecía, encontramos nosotros un común denominador, que el hombre ha sido diseñado para disfrutar de la gracia, no así para experimentar el pecado. De ahí pues porque, aunque te pareciera una tendencia casi natural, nuestra naturaleza, mejor dicho, está diseñada para vivir en la gracia y por la gracia. De ahí pues porque esa experiencia de la desnudez solo lo único que hace es manifestar esa desprovisión que el alma siente alejada de su creador, esa vulnerabilidad que experimenta cuando, cuando se ha alejado voluntaria y libremente de su creador. Y entonces experimenta ese miedo, esa inseguridad. La humanidad entera se esconde de Dios. No es solamente el Adán, sino también la Eva, es decir, la vida, la madre de los vivientes. Tanto la humanidad entera, la humanidad viviente, la humanidad que tiene ese hálito de vida, ahora se esconde de Dios, sospecha de Él. De ser el amigo se vuelve el enemigo, de ser aquel que ha provisto, de aquel cuya voz permitía en el hombre experimentar paz y tranquilidad, ahora completamente se entiende como el enemigo, como aquel que hay que vencer, como aquel del que hay que sospechar, aquel del que debemos dudar toda experiencia y toda expresión. Entonces es muy importante entender estas partes porque eso nos lleva también a comprender cómo es como actúan las personas cuando se ven alejadas de la gracia de Dios y cómo es de alguna manera la oportunidad para tenderles una mano desde una antropología sana, desde una perspectiva más humana, poderlos recordar y recobrar a esa unión que su mismo ser anhela para con su Dios. Y pone en este capítulo 3 verso 15 del protoevangelio, se puede conocer así el protoevangelio, capítulo 3 verso 15 del libro del Génesis, esta sentencia o este anuncio que le hace Dios a la serpiente y a la mujer. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya, él te aplastará la cabeza mientras tú tratas de acechar su calcañar. Esta experiencia de ambas simientes, en donde por un lado tenemos la simiente de la mujer y por otro lado tenemos la simiente de la serpiente. Entendida pues la simiente de la serpiente como esa humanidad caída y la simiente de la mujer entendida como esa humanidad tocada por la gracia, asistida y sostenida por la gracia, transformada. Ahí podemos nosotros ubicarnos, teológicamente hablando, en alguna de las dos partes. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. ¿Qué descendencia es la que nosotros ponemos en práctica? La descendencia de la humanidad caída, establecida en el pecado, privada de la gracia, en un estado constante de incertidumbre, de miedo, de inseguridad. O por el otro lado tenemos una humanidad tocada por la gracia, en donde sí nos sabemos y nos reconocemos pecadores, nos reconocemos faltos de la gracia de Dios, pero también nos reconocemos sostenidos por la misma, en el sentido pues en el que nosotros podemos seguir creciendo, seguir avanzando y seguir venciendo aquellas líneas de pecado que pueden irnos condicionando de alguna manera. De ahí pues porque una de las grandes interrogantes del hombre es cómo puede hacer frente a las tentaciones. Si yo estoy del lado de la simiente de la serpiente y quiero pasar al lado de la simiente de la mujer, pareciera que en ocasiones tengo esa experiencia de Pablo, ¿no? Veo el bien que debo hacer y termino haciendo el mal que no quiero. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros conciliar esta parte cuando parece que la tentación es cada vez mayor o me supera en gran cantidad? Tenemos nosotros esta experiencia
a través del significado de las tentaciones de Jesús y nuestras propias tentaciones. Pues es Él quien a final de cuentas nos otorga a nosotros la capacidad para poder nosotros vencer las tentaciones. ¿Qué es una tentación? Una tentación la vamos a definir como esa tendencia latente que nos mueve hacia algo, hacia alguien. Es decir, lo que en otros ámbitos se conoce también como una motivación. La tentación es una inclinación latente, o sea, siempre está presente y que nos inclina hacia algo o hacia alguien. Desgraciadamente, la tentación la hemos visto siempre hacia el lado negativo. Por tanto, nos lleva hacia algo o hacia alguien que roba o que quita un bien que debería haber y no está. Por lo tanto, esa tentación se va a definir así en el aspecto negativo, como esa tendencia latente que dirige nuestras apetencias hacia lo negativo o hacia quitar el bien y darle cabida al mal. Las tentaciones que Jesús llega a tener y dentro pues de las tentaciones del desierto que apenas escuchamos hace unos domingos atrás, encontramos nosotros también nuestras propias tentaciones. Pues a final de cuentas las tentaciones que Jesús vence son las tentaciones que cualquier ser humano puede llegar a experimentar cuando pues es parte pues de esta raza humana, de esta humanidad como la de Cristo, pero a diferencia de él, la nuestra tocada por la marca del pecado. Entonces encontramos nosotros estas tentaciones, primera la tentación del tener, una tentación en la que recuerda la rebeldía del pueblo de Israel, una tentación que le lleva al hombre a dudar de la providencia divina y de esta manera dudar y volver a colocarlo al hombre en un estado constante de rebeldía, una tentación que el hombre todos los días va a tener porque puesto que está en el mundo necesita de cosas materiales para poder salir adelante, para poder desempeñar su labor en este mundo. Esas cuestiones siempre le llevarán con un corazón latente y tendiente a querer obtener más, querer de alguna manera tener esa sensación de poder, de tener siempre o de acaparar. Por eso es que es tan importante esta tentación y por eso es que el demonio la toca, porque toca la fibra más sensible del ser humano. La segunda de las tentaciones, la tentación del poder, es una tentación que indudablemente toca también una de las fibras más sensibles de la humanidad caída. ¿Por qué? Porque el hombre siempre tendrá la tentación o tendrá esa latencia de sentirse el centro de todo, de sentirse también de alguna manera parafernálicamente el más importante, de hacer acciones extraordinarias para ser reconocido, para ser aplaudido. Esta necesidad que el humanista Abraham Maslow hablaba de autorrealización, pareciera que tiene un contraste aquí, porque pareciera que el hombre busca llenar esa necesidad de sentirse querido, de sentirse tomado en cuenta, de sentirse satisfecho a través de una apariencia, de una búsqueda de, de aparentar, a través de una búsqueda de ser quien no es, de pretender todo este tipo de situaciones que le llevan a hacerse el centro de todo, un cierto sesgo del pecado de la soberbia. De ahí porque pues el demonio lo va a llevar a la parte más alta del templo, a la vista de todos, en donde ambos patios convergen y hacia donde todos elevan su oración, de modo que todos viéndolo corren el riesgo de ver una acción parafernálica de parte de Jesús, es decir, una acción extraordinaria, en donde por medio de una manifestación gloriosa y necesaria, Jesús se haga acreedor de la fe y del seguimiento de las personas que lo ven. Lo verán no por convicción, sino porque tienen miedo y porque de alguna manera saben que puede hacer actos extraordinarios. Es decir, obligaría a las personas a creer en Él. Sin embargo, la persona de Jesús ha querido que quien se adhiere a Él se adhiera de manera libre, porque libremente el hombre optó por el mal, libremente el hombre puede optar de nuevo por el bien. Por eso, esa tentación de poder siempre va a existir ahí en el corazón del hombre, como esa posibilidad
de quererse sentir satisfecho ante las diferentes dificultades que se le presentan, sentirse satisfecho ante un mundo en el que la apariencia, en que lo que la fachada, el maquillaje, diría el Papa Francisco, es lo más importante. Y por último encontramos la tentación de la identidad. El demonio lleva a Jesús al monte más alto, el lugar donde Dios habita, y entonces le muestra toda la gloria de los reinos de la tierra. No le muestra la gloria que pueden tener con Dios, porque esa no la conoce, pero sí la gloria que los pueblos pueden tener en sí mismos cuando solamente piensan en ellos. Es decir, una gloria forjada por encima de la injusticia, una gloria forjada por encima del dolor, de la angustia, del pasar por encima de la dignidad de otros. Y entonces le dice, te entregaré todo esto si postrándote me adoras. Dos actitudes que le corresponden única y exclusivamente a Dios, la postración y la adoración. Es decir, que nosotros cuando reconocemos que en algún lugar, en alguna persona, en algún objeto está Dios presente como consagrado, como un signo de consagración, como un signo de culto específico, entonces nosotros reverenciamos y reverenciamos postrándonos, aunque no nos tiremos rostro en tierra, de alguna manera en nuestro interior la reverencia sigue presente y le adoramos porque conocemos precisamente que está ahí, que algo de Dios habita en ese lugar. Sin embargo, este pecado de identidad nos lleva a que Jesús, esa tentación nos lleva a que Jesús pierda de vista que Él es hijo de Dios, que pierda de vista su misión, como lo es la redención, y que olvide por un momento que la gracia de Dios lo asiste. Es decir, que pierda, que se desarme automáticamente. Esta es la razón por la cual esta crisis o esta tentación va a querer tocar la identidad de quien la percibe, de quien percibe esa tentación. Por eso es tan importante que cuando tú y yo experimentemos esta tentación de querer desviar nuestra mirada y nuestro corazón hacia cosas, personas, objetos o situaciones que no son Dios, tengamos cuidado, porque probablemente podamos perder nuestra identidad. Olvidemos que somos hijos de Dios, olvidemos que somos redimidos y eso nos pueda llevar incluso a cometer los peores atropellos, incluso en nombre de la fe. Aún así, con todo esto, Jesús tratando, más bien no tratando, sino venciendo las tentaciones en su carne, en su humanidad y en él, en su humanidad, en la nuestra también, nos otorga un método en el cual podemos nosotros desarrollar una defensa contra las tentaciones. Y es que el discernimiento como un esfuerzo humano y como una herramienta, también al mismo tiempo como un don venido de Dios, unido a la gracia, nos concede a nosotros la fortaleza para las tentaciones. Solamente cuando alguna situación pasa, cuando la tentación se hace presente, hay que llevarla a la oración, hay que tratar de entregarla a Dios, de alguna manera, de buscar la manera de razonarla, de racionalizarla, de encontrar las posibles soluciones, llevarla a la oración, dejarla en manos de Dios y como diría San Ignacio de Loyola, siglos más adelante, dejar que la consolación o la desolación, es decir, si me trae paz o me provoca ansiedad o me provoca, me roba la paz esta decisión, pues entonces ahí confirmar si es una decisión que debemos tomar o no. Eso nos ayudará con la gracia a confirmar nuestra decisión y a tener fortaleza en la dificultad. Viene por eso la pregunta, ¿podía Jesús haber caído en la tentación? Definitivamente sí, sí podía haber caído Jesús en la tentación en razón a que era verdadero hombre. Ciertamente al unir él su discernimiento a la gracia y el tener una plenitud de gracia en él, escuchando la voz de Dios, difícilmente el demonio puede haberlo vencido. Sin embargo, sí podía haberlo tentado y sí podía haber caído en tentación de no estar fortalecido por la gracia de Dios. Ciertamente Él es Dios y de alguna manera el demonio no lo hubiera tocado, pero toca su humanidad para recordarnos que en Él somos tentados todos los días tú y yo. Y de la misma manera, como Él vence las tentaciones, tú y yo podemos vencer también esa tentación. Les agradezco su tiempo y su paciencia. Nos vemos en la próxima.